Los jardines botánicos son mucho más que un lugar de esparcimiento para los amantes de las plantas. En este video te presentamos 8 servicios que nos brindan estos espacios y que resultan de vital importancia para las especies que en ellos convergen. Elegimos el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Querétaro por mantener una actividad constante en perfeccionar cada uno de estos 8 servicios. 1. Educación ambiental. Un jardín botánico nos da la oportunidad de conocer en un espacio pequeño la gran variedad de formas de vida que habitan en el entorno donde vivimos. Gracias a espacios como este, podemos saber que en Querétaro se han registrado hasta 17 especies de murciélagos, o que en el estado vuelan más de 50 especies de abejas, cada una diseñada para polinizar cierto tipo de flores. En un ambiente semidesértico, donde casi todas las plantas pierden su cobertura de hojas durante el invierno, es común que la gente de entornos urbanos no valore la gran biodiversidad que existe en estos espacios, misma que nos brinda oxígeno, alimento y aire fresco con las condiciones de poca agua que reciben sus suelos cada temporada. En el Jardín Botánico de la UAC, ubicado en su Facultad de Ciencias Naturales, encontramos plantas que nunca imaginamos que existirían en el estado, como orquídeas o bromelias, grupo de plantas representado aquí en una colección de decenas de especies que viven en el desierto querétaro hidalguense. Para la gente de la ciudad, que vive rodeada de concreto, estos espacios llenan el horizonte de colores. Como vivimos mucho en las ciudades, estamos muy urbanizados y ya estamos bien acostumbrados a que realmente no hay mucho tipo de plantas o de animales, ¿no? O sea, realmente tenemos una visión muy reduccionista sobre la gran diversidad de formas, colores, tamaños de organismos que podemos encontrar a nuestro alrededor. Y entonces justamente estos espacios que son pequeños ofrecen una oportunidad justamente para tratar de que las personas conozcan y que nos sorprendan justamente de ver una gran diversidad de formas, tamaños, colores que son propios de nuestro país, pero que también deberían de formar parte de nosotros, de nuestros jardines, ¿no? Que deben de ser más naturales que más de especies exóticas. La educación ambiental aquí también va enfocada a explicar la diversidad de interacciones que existen entre los seres vivos que aquí convergen. No solo se trata de insectos que polinizan una flor, sino de una amplia variedad de servicios que brindan estos espacios naturales, los cuales también brindan beneficios al ser humano. Tenemos ese laboratorio vivo y hemos hecho mucho trabajo con estudiantes, y una de las cosas que a todos nos impresiona, ¿no? Pero sobre todo a la gente joven, ¿no? Que a veces estamos caminando y no nos damos cuenta de que de esa planta, de ese animal, no hay estudios, ¿no? Y eso es así como, wow, tenemos aquí un espacio donde podemos investigar, ¿no? Conocer, incidir en la conservación. Generalmente vemos un jardín y pues nos agrada, ¿no? Por los colores, por el aroma, pero nada más como escenario, ¿no? De disfrutar. Sin embargo, cuando pensamos más a fondo, pues estamos teniendo relaciones bien complejas, ¿no? Interacciones entre organismos que no solamente se dan a nivel aéreo. Tenemos toda esta red de interacciones a nivel suelo, que siempre le digo a mis estudiantes, somos un mundo de interacciones. Entonces tendríamos que tratar de entender los ecosistemas como tal, ¿no? Y no agarrar los estudios como muy de manera individual, donde queremos entender solamente una planta y olvidamos lo demás. Cuando vemos este contexto como más de redes biológicas, es un enriquecimiento mucho más grande. 2. Reserva de biodiversidad. Conservar no es no tocar, sino aprender a convivir. Y existen muchas plantas y animales que pueden perfectamente convivir con las actividades vitales de las personas en las ciudades. Un jardín botánico nos ayuda a reflexionar sobre el hábitat que pierden las especies cuando el ser humano urbaniza sin conciencia ambiental. A pesar de la gran isla de concreto que crece día con día en Querétaro, en el Jardín Botánico de la UAC, las cámaras trampa han registrado zorritas grises, tlacuaches, cacomixtles,
serpientes, diversidad de aves nativas, colibríes, lagartijas y murciélagos, entre otros. Aquí podemos reflexionar sobre cómo nos beneficiaría pensar en los jardines y áreas verdes de las urbanizaciones con un enfoque de respeto a la biodiversidad local, que nos presenta bellas formas y flores sin necesidad de riego o fertilización, y que son refugio y fuente de alimento para miles de animales de la zona. Por dar un ejemplo, la flor del izote es polinizada por un grupo de insectos, las polillas de la yuca. Incluir un grupo de estas plantas dentro de la ciudad de Querétaro ayudaría a que estos polinizadores especialistas sobrevivieran en la zona y no tuvieran que desplazarse fuera de la mancha urbana. Otro ejemplo, ¿a quién no le gusta ver colibríes de varios colores y pedir un deseo? En este caso, un jardín botánico nos puede enseñar las plantas que les sirven de alimento a estas aves y que viven perfectamente adaptadas a la zona, sin necesidad de regarlas y resistentes a las fuertes y prolongadas sequías que ya vivimos a causa del cambio climático. Conocer un poco más sobre la biodiversidad de nuestra zona nos permite incluso saber qué plantas nativas colocar en nuestras áreas verdes que pueden mantener su follaje y flores durante todo el año. Uno de los servicios que da el Jardín Botánico de la UAC para promover la biodiversidad es la propagación, donación y venta económica de plantas nativas. A la población en general se les ofrece justamente la oportunidad también de adquirir plantas, pero estas plantas justamente tienen un aprovechamiento sustentable. ¿Qué quiere decir? Tenemos un problema también muy serio en nuestro país, por lo mismo que tiene una gran cantidad de especies de plantas, muchas de estas son saqueadas. Son más apreciadas muchas veces por personas que son de otros países y no tanto por nosotros, porque se nos hacen muy comunes, pero esto conlleva a que muchas de estas sean saqueadas ilegalmente de sus ambientes y entonces justamente esto hace que se vayan perdiendo y vayan entrando en peligro de desaparecer. Entonces, en los jardines botánicos justamente se ofrece esta oportunidad de que tú puedas tener plantas que son aprovechadas de una manera sustentable y que su venta es legal. Entonces, los jardines botánicos que están registrados ante Semarnat, como es nuestro caso, ofrece esa oportunidad. Son las especies nativas de las que hemos visto en el jardín. Tenemos el mezquite, los huizaches, los palo bobo, cazahuate, ceibas, palo verde, ceibas, el guamuche, la bursera. ¿Este qué es? Esa es una leucena. Igual pues todo es desde guajes le llamamos. Son guajes. Y pues igual todo es desde semilla. Aquí nosotros propagamos las plantas nativas del municipio, del estado. Colectamos semilla de aquí del jardín, también a veces salimos a campo, colectamos algunas y las propagamos. El programa consiste en promocionar y dar a conocer a la sociedad en general los beneficios ecosistémicos, la belleza de estos árboles que habitan en nuestro territorio y que los conozcan para que los prefieran y los adopten para reforestaciones, para jardines en casa, sabiendo un poco más sobre ellos, como que no requieren tanto recurso hídrico, por ejemplo, tanta nutrición extra y que son adaptados a los polinizadores que existen en estos espacios. El hecho de que no vamos a requerir tanta agua, como es el problema en Querétaro, que hay muy poco recurso. Entonces estos árboles son bonitos y nos ofrecen esa ventaja. 3. Espacio de alimentación para polinizadores. Dentro del Jardín Botánico de la UAC hay un jardín de polinizadores. Durante nuestra visita a este espacio aprendimos varias cosas. Entre más variedad de plantas coloque uno en espacios como este, más variedad de polinizadores, como colibríes, mariposas o abejas, los visitarán. Plantas como el toronjil y la lantana, con un pequeño cuidado y riego, conservan su flor y sus hojas durante todo el año, sirviendo de alimento y refugio a los polinizadores. Un árbol de mezquite, especie abundante en esta zona del país, tiene floración abundante en marzo, uno de los meses más secos del año, y el huizache,
florea cada año en los meses más fríos de invierno. Las flores que tienen forma de copa, como esta tronadora de flores amarillas que florea durante 8 meses al año, tiene en el fondo de su flor néctar y más adelante polen, brindando 2 tipos de alimento a los animales. Un jardín de polinizadores no solo da alimento a los animales a través del néctar y el polen, sino también un refugio climático, la resina medicinal que producen algunas plantas y el material que usan los pájaros para sus nidos. 4. Reproducción de especies amenazadas. Uno de los objetivos que tienen los jardines botánicos alrededor del mundo es la propagación de especies amenazadas de cada región. El Jardín Botánico de la UAC se especializa en la propagación de uno de los grupos de plantas más amenazados por el tráfico ilegal de especies, las cactáceas. Esta labor cobra especial relevancia ya que el desierto querétaro-hidalguense es una de las zonas del mundo con más variedad de este tipo de plantas, muchas de ellas en peligro crítico de extinción. Las cactáceas son muy cotizadas justamente por los coleccionistas de diversos países, entonces el comercio ilegal es uno de sus problemas, aparte de la pérdida del hábitat. Entonces aquí en el Jardín Botánico tenemos aproximadamente 82 especies que están en alguna categoría de riesgo, la gran mayoría son cactáceas. Entonces justamente uno de nuestros propósitos con estas especies es para tratar de conservarlas. Es precisamente propagarlas. Entonces, aquí lo que hacemos es lo que es monitorear su desarrollo, sus ciclos de vida. Una vez que tengan frutos, propagar justamente esas semillas. Entonces, se hace una propagación y justamente muchos se van utilizando esos ejemplares justamente principalmente para volver a utilizar aquí mismo en las jardineras y otra parte se pone a venta. Uno de los problemas que hay para la conservación es hablar del valor de las cosas. El valor que le damos a las cosas, valoramos más a las cosas justamente por el lado económico. Si nos afecta en nuestros bolsillos, justamente le vamos a dar más valor. Pero hay un aspecto que se nos olvida mucho y es la ética. Las especies están porque se desarrollaron, porque evolucionaron, muchas de ellas inclusive mucho antes que nosotros mismos. Entonces debemos de entender que todas las cosas, más bien todos los organismos tienen un valor que es el ético. Entonces el existir de un organismo debemos de valorarlo porque le conllevó tiempo, le conllevó que se adaptaran a los diversos cambios ambientales y que justamente nosotros debemos de apreciar las cosas que nos rodean. A veces no nos percatamos, pero nos percatamos más cuando desaparece un organismo porque se van afectando otros y luego otros, hasta que nos llega a nosotros mismos. Entonces, hablando en particular de las plantas obviamente le damos más valor a las que son comestibles, de hecho dependemos muchísimo de ellas. Pero justamente hay todavía muchísimas más plantas que pueden tener esta propiedad comestible y que a lo mejor ahorita nosotros no lo apreciamos. Entonces debemos de entender que aparte del valor ético de los organismos, también está el valor a futuro, de que en algún momento dado esas especies pueden ir afectando a otras, que nos puedan afectar a su vez a nosotros. Entonces creo yo que es importante entender que nosotros somos parte de un ecosistema, que nosotros somos un elemento más y no nosotros el centro de ese ecosistema. 5. Investigación biológica. A través de la recreación de microecosistemas que existen en esta zona semiárida de México, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC han ampliado el conocimiento de nuestro entorno natural. A continuación, algunas de las aportaciones a la ciencia que ha hecho este laboratorio viviente. Los ciclos de vida y reproducción de cientos de especies del semidesierto queretano, así como sus mejores métodos de propagación para conservarlas, ya que muchas de estas plantas están en peligro de extinción.
Investigaciones de vanguardia sobre cómo los hongos le dan a las plantas nutrientes y alimento y la planta les da a los hongos carbono que obtiene a través de la fotosíntesis. Se calcula que el 90% de las plantas tienen una relación mutualista o de mutuo beneficio con los hongos. Los hongos crecen con una serie de redes que se le conoce como hifas, y en esas hifas puede almacenar agua. Entonces, como tienen como estos organismos han evolucionado a lo largo de millones de años, el hongo le está proporcionando a la planta, se le conoce como una relación mutualista, porque el hongo le está proporcionando a la planta cuestiones de, por ejemplo, atrapar humedad. La planta, su sistema de raíces tiene un límite, ¿no?, hasta donde la planta puede llegar, pero la red de hifas del hongo es mucho más fina, entonces puede llegar a ocupar mayor área, ¿no?, y entonces a través de esta mayor área hacer accesibles los nutrientes hacia la planta. Entonces la planta le está proporcionando al hongo también elementos de carbono que la planta está generando a través de su proceso de fotosíntesis. Entonces hay estudios que se han hecho donde la planta está aportándole al hongo hasta del 20%, hay algunas asociaciones que hasta el 60% de lo que está produciendo la planta lo está llevando hacia el hongo, porque el hongo le está proporcionando también beneficios. En ese sentido, entender estos ecosistemas nos puede también ayudar a las cuestiones de alimentación. Por ejemplo, saber cómo una planta a través de estas interacciones puede tener mayor éxito. Uno de los principales enfoques de la investigación en este espacio es la interacción entre las distintas especies. No enfocarse solo en lo que hace una especie, sino estudiar todas las interacciones que se dan en un solo espacio o microecosistema. Actualmente, investigadores de la UAC están evaluando los métodos de propagación y ciclos vitales de una cactácea queretana en peligro de extinción, la Mamillaria matilde. Asimismo, están evaluando una nueva población silvestre de esta planta, de la cual se calcula solo sobreviven alrededor de 500 ejemplares en vida silvestre. Se ha hecho más en cuestiones de conocer los ciclos de vida de algunas especies y de su propagación, como es el caso de las semillas que necesitan diferentes tratamientos, diferentes formas para que puedan germinar y justamente mantener a estas plantas. Precisamente ahorita se está llevando una pequeña investigación en donde se está documentando una población, pero también se están tratando de ver cuáles son los usos potenciales que tiene esta mamillaria. 6. Usos ancestrales de las plantas del semidesierto. Un área muy interesante de este jardín botánico es el de las plantas silvestres comestibles, donde se exhibe la gran creatividad que han tenido los habitantes ancestrales del semidesierto queretano para encontrar recursos en los ambientes más hostiles. En este espacio aprendimos que en 2/3 de México crece, sin necesidad de riego, el fruto del garambullo, llamado el arándano del desierto, ya que tiene más antioxidantes y valor nutricional que los frutos rojos. Del cuerpo de la biznaga de acitrón se obtiene un preciado dulce que se incorporaba a las roscas de reyes, antes de que se prohibiera su extracción, debido a la condición de riesgo a la que se orilló a esta especie. De los frutos de la biznaga barril se obtiene el dulce de Guamishi, un manjar de las comunidades áridas de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, que endulza las nieves, aguas frescas, galletas y dulces típicos de la región entre abril y junio. Toda la planta del maguey es aprovechada en un 100% por los habitantes de la zona, desde el sagrado pulque, el ultranutritivo aguamiel y el delicioso quiote, hasta las pencas, que pueden servir como forraje para animales o, una vez disecadas, como techos para las casas. La flor de la yuca resulta un verdadero manjar que crece en los meses más secos y que se prepara en tacos, tamales y quesadillas. El palo dulce brinda un exquisito polen que aprovechan los apicultores de la zona durante los meses de febrero a mayo. Las vainas verdes del mezquite se pueden comer crudas y son muy dulces, y una vez secas sirven para elaborar harina para panes y repostería, con mucho más proteína y nutrientes que la harina tradicional de trigo.
Además de las plantas comestibles, este jardín botánico tiene un espacio dedicado a las plantas medicinales que se utilizan en la región. 7. Producción de oxígeno y captura de carbono. Nunca está de más recordar el principal servicio que brindan las plantas a los seres vivos: el secuestro de carbono de la atmósfera para convertirlo en el oxígeno que respiramos. Y más en un contexto donde el problema existencial del cambio climático ofrece una solución basada en la naturaleza. Conservar nuestros espacios naturales e incorporar en los espacios degradados más plantas adaptadas a los diferentes ecosistemas para capturar el dióxido de carbono que está calentando cada año más el planeta. 8. Espacio recreativo y remanso para nuestra salud mental. Un paseo entre la naturaleza como terapia de salud mental no es una idea romántica, es algo avalado por la ciencia. Está comprobado que un buen baño de bosque o paseo entre la naturaleza libera serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. También está comprobado que las fitoncidas, compuestos liberados por plantas y árboles para defenderse de insectos y bacterias, al ser inhalados por el humano, estimulan su sistema inmunológico, reducen el estrés, la presión arterial y mejoran el sueño. Después de todo, evolucionamos afuera, bajo el cielo. Por eso ahora somos animales enjaulados casi todo el tiempo, en escuelas, coches, oficinas y casas. En cuanto nos vamos al exterior, nos sentimos libres. Por eso, un jardín botánico es un lugar ideal para estas terapias. ¿Qué otros beneficios consideras que tienen los jardines botánicos? ¿Cuáles de estos espacios conoces en México? Si todavía no conoces uno, este 25 de abril se celebra el Día Nacional de los Jardines Botánicos, una jornada ideal para visitar el más cercano a tu comunidad. Ese día, en el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, habrá varias actividades. Podrás adquirir plantas para tu jardín de polinizadores y podrás aprender a propagar cactus y elaborar shampoos y tinturas naturales, entre otras cosas. No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte a Remedia.